Bien, ya hemos visto que Premiere tiene unas configuraciones de ventana ya preconfiguradas o lo que llamamos presets, pero solo comentar que nosotros también podemos guardar la que mejor se ajuste a nuestras necesidades. De hecho, yo por ejemplo he encontrado que esta es la que más me gusta, la distribución del proyecto, los paneles que necesito, los búmetros donde yo quiero, la anchura, incluso la altura de mi timeline. Digamos que esta es la que más me gusta. Pues podemos venir aquí al menú de ventana, espacios de trabajo, y aquí están todos los espacios de trabajo que tiene preconfigurados. Pues bien, nosotros podemos guardar este espacio como un nuevo, esta configuración como un nuevo espacio de trabajo. De hecho, y eso nos permite que si en un momento dado pues cerramos el panel o sencillamente hemos cambiado la distribución en un momento de forma circunstancial, pues siempre podemos volver a ese espacio de trabajo que teníamos guardado. En este caso, como estoy allá, como en este caso, como estoy en el mismo, le voy a decir que restablezca el diseño guardado y vuelve al en el que estoy. En fin, insisto, siempre trabajad a gusto y que el software se adapte a vosotros. Bueno, pasamos al siguiente apartado. Vamos a empezar ya a trabajar dentro de Premiere y una de las primeras cosas que tenemos que hacer, si no la primera, es importar nuestro material a nuestro proyecto. Yo ya he creado un proyecto llamado aquí Tutorial Premiere y ahora tengo que traer todo lo que tengo, pues ya sean vídeos, audios, imágenes, gráficos, bueno, lo que sea. Suerte tenemos hoy en día de que podemos trabajar con cualquier material. Yo vengo de la época analógica donde trabajamos con vídeo y poco más. Ahora ya podemos incorporar cualquier tipo de archivo. Así que si nos venimos aquí a la ventana de proyecto, por cierto, hago un pequeño paréntesis, veréis un rectángulo azul que nos indica en qué ventana estamos en ese momento trabajando. Lo digo porque a veces intentamos hacer algo y no lo permite y es sencillamente porque no tenemos seleccionada la ventana adecuada. En este caso, importar material o, por ejemplo, cuando veamos exportar nuestro montaje, si no tenemos seleccionado la timeline o la línea de tiempo donde tenemos el montaje, pues no nos va a dejar exportarlo. En fin, selecciono la ventana del proyecto y aquí, pues bueno, podemos o bien venir aquí con el ratón, archivo, importar, pero eso es de verdad dummy y ya vamos a empezar a hacer las cosas bien. A partir de ahora voy a empezar a citar cuáles son los atajos de teclado para las funciones. ¿Por qué? Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender si queremos manejar un software. Cualquier acción que estemos repitiendo constantemente es una buena costumbre buscar cuál es su atajo de teclado y empezar a usarlo para ahorrar tiempo. Y ya veréis que se ahorra mucho tiempo y se gana en velocidad. De hecho, si nos fijamos aquí en el menú archivo importar, aparece ahí un indicador que nos dice cuál es el atajo. En este caso, control I, en este caso comando I, estoy en un Mac, pero sería un control I en el caso de un PC. Así que yo puedo seleccionar aquí y darle comando I y se me abrirá la ventana del navegador para importar el material. Hay otra forma de hacerlo que es dando un doble clic en la ventana del proyecto, lo mismo. También se abrirá el navegador para buscar nuestro material. ¿Cómo lo importamos? Nos vamos a la carpeta, también otro pequeño paréntesis, iré haciendo muchos a lo largo del vídeo. A mí me gusta tenerlo todo bien recogido en la misma carpeta, tanto el material que voy a usar como los proyectos, todo. Eso significa que si en un momento dado me tengo que llevar el proyecto a algún otro ordenador, cojo esa carpeta, me la llevo y ya está, y no tengo que estar buscando dónde está cada material que me he importado. Así que lo he metido aquí, por ejemplo, pues tengo mis músicas, mis grabaciones que he hecho para este tutorial, el audio que he capturado, en fin. Entonces yo puedo coger aquí, por ejemplo, podemos seleccionar o bien un archivo o bien seleccionarlos todos y darle importar. Y ahí está, aparece en nuestra ventana de proyecto. Aparecerán con un icono que indican qué es. En este caso nos está indicando por el icono que es vídeo y que incluye audio. De hecho, si yo importo, por ejemplo, una captura de la pantalla que he hecho, veréis que aparece ese mismo icono, pero sin el indicador de que tiene audio. ¿Vale? Así que también es una guía. Algo que podemos hacer también es importar carpetas enteras. Por ejemplo, me voy a importar toda esta carpeta de música y no solo la importará, sino que importará las subcarpetas que tiene y los archivos que incluye. Ahí está. Como podéis ver, ha creado una carpeta con las subcarpetas. Eso que acabo de hacer también se puede hacer arrastrando la carpeta
desde el navegador hasta mi ventana de proyecto. ¿De acuerdo? En fin, que son muchas opciones a la hora de importar el material. Ahora, lo que sí es inevitable y lo que sí es importantísimo y no lo dejéis nunca de lado es la organización del material. Siempre, siempre, siempre organizad vuestro material, ya sea por carpetas, por ejemplo aquí ya me la he importado porque tenía esa organización en el navegador, la carpeta de música, pero por ejemplo vamos a suponer que estos son grabaciones de mi cámara, así que voy a crear una carpeta. ¿Cómo se crea una carpeta? Tenemos aquí unos iconitos abajo, a la derecha, entonces puedo crear una carpeta, darle un nombre, y coger todo este material seleccionando varias. Recordad, con la mayúscula se selecciona desde la primera hasta la última. Y con el control o comando en Mac o en PC se seleccionan varias de forma aleatoria. Esto es igual para todos los programas. Entonces selecciono varios y me lo llevo a la carpeta, arrastrándola. Otra opción, incluso a veces más rápida, es coger los archivos que quiero meter en una carpeta y arrastrarlo, haciendo clic y arrastrarlo hasta el icono de la carpeta. ¿Vale? Importantísimo tener el material organizado. Y ahora que estamos ya viendo la ventana de proyecto donde yo voy incorporando todo mi material, bueno, esa ventanita, perdonad, otro paréntesis, esa ventanita que acaba de aparecer es porque se está autoguardando mi proyecto. De hecho, si nos vamos a la carpeta donde yo he guardado el proyecto, siempre recordad dónde la estáis guardando. Este es mi proyecto que he guardado en Premiere y veréis que se ha creado automáticamente una carpeta que se llama Autosave. Y ahí se irán guardando cada cierto tiempo unas versiones autoguardadas del proyecto. ¿Que quiero que se grabe más a menudo o menos a menudo? Como todo en cualquier software, en preferencias tenéis un montón de opciones, entre ellas por supuesto está la de guardado automático, donde le podéis decir cada cuánto se guarda y cuántas versiones guarda antes de empezar a sobreescribir la versión más antigua. Ya que estoy aquí y ya que estamos con la ventana de proyecto donde se guardará todo el material que utilice para mi vídeo, vamos a ver un par de opciones más, como por ejemplo ahora mismo se muestra en formato lista. Veis aquí abajo que aparece para verlo como vista como icono. Voy a sacar un momentito estos vídeos de la carpeta para que lo veáis mejor. Si lo arrastro hacia la izquierda se salen de la carpeta. Y bien, si le damos a como vista como icono, veréis que se muestran como unas miniaturas que además incluso podemos movernos con ellas sin necesidad de hacer clic. Solo desplazándonos por ella podremos verlo. Esto consume más recursos del ordenador y solo haría si es necesario. Si sabemos lo que tiene cada vídeo, yo no lo mostraría así. Además que es un poco engorroso porque cada vez que le doy un clic a una carpeta veréis que se me abre un panel nuevo aquí arriba. ¿Veis? Y otro panel aquí arriba. Voy a cerrar este panel y este que también he abierto. Y por supuesto también, y aquí también con un deslizador podemos hasta cambiar el tamaño de esa miniatura. En fin, a mí no me gusta, pero sí que a veces cuando necesitamos ver todo nuestro material y ver qué contiene de un vistazo, pues es interesante ponerlo en modo icono. Pero bueno, voy a volver al modo lista, incluso voy a coger estos archivos y los voy a llevar otra vez a esta carpeta. Y para terminar de explicar el panel del proyecto, algo que es bastante útil pero que no solemos usar, no todo lo que debiéramos, es que voy a desacoplar un momentito el panel y ya he dicho que si tuviésemos un segundo monitor, de hecho los editores profesionales, iba a decir nos gusta trabajar, me he incluido, venga va, qué narices, me incluyo, a los editores profesionales nos gusta trabajar con dos monitores y en uno de ellos, de hecho, solemos tener la ventana del proyecto grande porque tenemos mucho material y nos gusta organizarlo y tenerlo a la vista y no reducido a ese panel. Pero ya que lo tengo aquí y lo he desacoplado para que lo veáis flotante, veréis que hay una barra de deslizamiento abajo que nos permite movernos por toda la información de por toda la información disponible de los clips. De hecho, si yo despliego veréis que este clip pues me dice a qué velocidad de fotogramas por segundo, cuándo empieza, cuándo termina, cuánto dura, si hemos marcado una entrada o una salida, lo veremos más adelante. En fin, un montón de información, nos dice hasta los formatos en los que está grabado. Si en el caso del audio nos dirá incluso las tasas de bitrate, en fin, mucha información o incluso podemos nosotros añadir información. Si, por ejemplo, tenemos mucho material y queremos organizarlo por escena, pues le digo que esto es la escena 1, esto es la escena 2, esto es la escena 2, esta es la escena 3, y en un momento dado podemos organizarlos por escenas. ¿Vale? Voy a borrarlo. Podemos hasta poner comentarios de cuál es buena. ¿Vale?
Es decir, que hay muchas más opciones aparte de la que aparece aquí, que es la que solemos ver nada más, solo el nombre del archivo. Y en ese sentido voy a cerrar un momentito este panel y voy a volver a mi espacio de trabajo. Y en ese sentido ya voy a terminar este capítulo con un concepto que me gustaría también que quede claro. Lo que hemos hecho ahora aquí al traer este archivo, no hemos copiado el archivo a nuestro proyecto. No hemos hecho una copia, el archivo sigue existiendo aquí. En este caso, este. ¿Vale? Este archivo es una referencia a este archivo, pero no se ha copiado, no se ha duplicado, sigue existiendo aquí. De hecho, si yo cometo la insensatez, por ejemplo, de mover ese archivo, borrarlo o incluso solo de cambiarle el nombre, automáticamente Premiere, cuando lo vuelvo a abrir o incluso ahora mismo porque lo estoy usando, me saltará una alerta y me dirá, ese archivo ya no está donde se supone que tenía que estar. Él lo está buscando y no lo encuentra. ¿De acuerdo? Cuando eso nos ocurre, una de dos, o es que hemos borrado los archivos y ya no hay nada más que hacer, porque insisto, no existen aquí, es una referencia, o si lo hemos cambiado de sitio, lo único que tenemos que hacer es decirle dónde está. Entonces nos saldrá aquí una opción, si son varios, nos dirá aquí qué archivos faltan, y entre las opciones que tenemos aquí abajo a la derecha nos dirá, por ejemplo, localizar. Es decir, decirle dónde está ese archivo. Así que nos toca buscarlo en nuestro disco duro, buscarlo en la nueva ubicación donde lo hayamos metido y decirle, este es el archivo, que lógicamente al cambiar de nombre no lo encontrabas. Y le digo aceptar. ¿Vale? Y vuelve a estar otra vez vinculado. Si no lo vinculáis o se queda lo que se llama un archivo sin conexión, offline en inglés, nada. Cuando lo reproduzcamos no mostrará nada y ya está. ¿Vale? Pero tenedlo en cuenta, que estos son referencias a vuestros archivos. No son vuestros archivos. Bien, en ese sentido, os diría que si en algún momento queréis cambiar el nombre de un archivo, en vez de hacerlo en el original, para evitar esos problemas, lo hagáis aquí. Es decir, si está, por ejemplo, este nombre es muy largo, le hacéis un doble clic o incluso lo seleccionáis y le dais al Enter y le decís, esto es la toma 3. ¿Vale? Y como podéis ver, esto es la toma 1. Y aunque aquí ha cambiado el nombre, si nos vamos a la referencia, veréis que no mantiene el nombre original, lo cual es bastante recomendable. Pero a nosotros nos permite ordenar mejor nuestro material. Y bueno, y si queréis eliminar algún archivo importado, pues nada, lo arrastráis a esta papelera que hay aquí abajo y ya está. Vale, pues yo ya tengo todo mi material aquí organizado, tengo mis ventanas bien puestas, bien colocadas y ahora tenemos que empezar ya a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una secuencia. Una secuencia es un montaje y en un proyecto como el que tengo yo ahora mismo abierto, podemos crear tantas secuencias como queramos. De hecho, y de nuevo, soy muy pesado, organización. Voy a crear una carpeta exclusivamente para mis secuencias. Entonces, ¿cómo crear una secuencia? Bien, podemos venir aquí a este iconito que hemos visto, este iconito que hay aquí abajo a la derecha, que no lo he pasado por alto antes, donde podemos crear un nuevo elemento en nuestro proyecto. Y como podéis ver, tenemos muchas opciones, ¿de acuerdo? Veremos algunas de ellas. Pero en este momento el que más me interesa es la secuencia. Ya tenemos la secuencia. Pero como es algo que usamos muy a menudo, ya os advierto yo que el control N o comando N también nos da esa función. ¿Vale? Y esto es lo que nos va a preguntar, ¿cuál es el formato del vídeo en el que vamos a trabajar? Los que somos del mundo de la imagen y el sonido tenemos que saberlo. Y si alguien ha estado grabando sin saber en qué formato está grabado, mal, muy mal. Formatos hay muchos, los más habituales son en cuanto a tamaño de vídeo. El más habitual es el Full HD 1920x1080, que puede ser entrelazado o progresivo. Luego está el 720, también conocido como 720p, porque es progresivo siempre, que es 1280x720, con lo cual hemos trabajado con unos ratios de 16:9. Podemos trabajar incluso en estándares antiguos, como por ejemplo era el PAL antiguo de 720x576, o incluso podemos estar trabajando en un formato cuadrado si queremos hacer un vídeo para Twitter o para Facebook, o Dios no lo quiera, un formato vertical para Instagram. Pero en fin, aparte del tamaño del vídeo hay otros
otras cuestiones, como por ejemplo el formato del audio o incluso el códec que estamos utilizando. Insisto, no nos agobiemos, ¿de acuerdo? Veréis por qué, porque Premiere tiene una ayuda que nos vendrá muy bien. Ya os advierto que lo más habitual va a ser trabajar en un códec de AVC HD, que utiliza el códec el protocolo H264, que es el más habitual hoy en día y casi todos los dispositivos de grabación lo usan. Y como podéis ver aquí, vemos los estándares más habituales, los que os he comentado. En Full HD en progresivo, en Full HD entrelazado, eso significa la I, o incluso en 720p. Y dentro de esos formatos pues tenemos hasta también la velocidad de fotogramas por segundo. 25 en Europa, 30 en Estados Unidos, 24 si es para cine, en fin, un jaleo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos agobiemos. Yo sé que he estado trabajando en 1080 en Full HD progresivo a 25 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Pero aún así, para que os fijéis, voy a elegir otro formato, ¿vale? El DVPAL estándar de mis años de juventud. Y, muy importante, darle el nombre de la secuencia. Le voy a llamar Tutorial Premiere. No soy amigo de los espacios en blanco y mucho menos de los caracteres extraños, ¿de acuerdo? Y veréis que en cuanto he creado la secuencia, el timeline, la línea de tiempo, ya se me ha rellenado con unas pistas y en la ventana de programa se me pone negro indicando que ya estoy visualizando lo que estoy montando, ¿de acuerdo? Bien, pero lo que os quería decir, he creado una secuencia con un formato que no es el adecuado, ¿de acuerdo? Pero no hay problema porque Premiere, la primera vez, insisto, la primera, no más, lo hace una vez y no más. La primera vez que bajo un material, estoy haciendo lo que no debería y luego os explicaré por qué, pero si yo bajo un material a mi timeline y no coincide el formato que he usado para la grabación con el formato de mi secuencia, me lo advertirá. Me dirá, el clip no coincide con la secuencia, ¿qué hago? ¿Cambio la secuencia para que tenga el formato del clip? ¿O dejo el formato de la secuencia porque ese clip realmente no coincide como debe? Entonces, si yo le doy a cambiar los ajustes de la secuencia, él ya ha ajustado la secuencia al formato del clip. De hecho, si me voy aquí al menú de secuencia, la primera opción que me aparece es ajustes de secuencia, que me dice qué formato tiene esta secuencia y lo puedo cambiar yo manualmente. Y como podéis ver, aunque yo le había dado un formato de 720 en SD, antiguo, un PAL, ahora mismo está en Full HD a 25 fotogramas por segundo. ¿De acuerdo? Ha cambiado el formato de la secuencia. Voy a darle deshacer. ¿Qué ocurre si no le digo que cambie el formato? Lo vuelvo a hacer. Digo, no, deja la secuencia. Pues me enteraré porque veréis que ahí arriba aparece una línea roja indicándome que este material tiene que renderizarlo, no lo puede reproducir. Y no solo eso, si os fijáis aquí, aparezco recortado. ¿Por qué? Pues muy lógico, porque yo he grabado a un tamaño de ventana y lo estoy editando en un tamaño de ventana más pequeño. Entonces ha hecho como una especie de zoom. ¿De acuerdo? Así que bueno. Tenedlo en cuenta. Una forma de evitar que esto ocurra es, esto es un pequeño truco, si yo cojo un material con el que estoy trabajando, por ejemplo estos vídeos, y lo arrastro a el iconito de crear un nuevo elemento, él automáticamente va a crear una secuencia con las mismas configuraciones que ese clip. Eso sí, cuidadito, lo creará en la misma carpeta en la que tenía ese archivo y con el mismo nombre que tenía ese archivo. Así que, en aras de la organización, cambiarle el nombre al archivo y llevarlo a la carpeta que sea correspondiente, ¿vale? Y como podéis ver, yo puedo estar trabajando con varias secuencias al mismo tiempo y de hecho aquí en el timeline veréis que tengo dos secuencias abiertas. En una tengo esto, en otra tengo esto y puedo tener tantas secuencias abiertas como desee. Si tengo la cabeza lo suficientemente ordenada como para estar trabajando en varias secuencias al mismo tiempo. Pero bueno, puedo cerrar esta secuencia y cerrarla, ¿vale? Y volverla a abrir siempre que quiera. Bien, ya tenemos nuestro proyecto organizado, todo el material que vamos a utilizar importado a la ventana de proyecto. Pues ahora llega lo realmente divertido, editar.
Sí tengo que comentar que mi consejo es tener una idea previa de lo que se quiere antes de empezar a bajar clips. Yo vengo de la época analógica donde no se podía rehacer un montaje una vez hecho y eso te da una soltura a la hora de planificar un proyecto que de otra forma no se tendría. No podemos estar bajando y editando y deshaciendo constantemente, haciendo y deshaciendo constantemente cosas porque perdemos mucho tiempo. Entonces, si antes de lanzarnos a editar tenemos una idea clara, en fin, ganaremos tiempo. En cualquier caso, vamos a explicar cómo es el proceso. El resultado final o nuestro montaje va a acabar en esta ventana de aquí, en el timeline, la línea de tiempo. ¿Vale? Y lo podremos ver en la ventana del programa. Y antes de bajar material a nuestra ventana de tiempo, pues tenemos que decidir qué bajar. Para ello, tenemos que abrir los clips. Por ejemplo, voy a empezar con este clip, por ejemplo, y si le hacemos un doble clic, veremos que se abre en la ventana de previo, en la de origen, que es donde podemos verlo y antes de bajarlo a nuestro montaje. Ya he dicho al principio que esto era un tutorial que pensaba llegar hasta un nivel medianamente avanzado, así que no acepto actitudes dummies como... No acepto montajes en plan dummy como sería el bajar, arrastrar un clip aquí a la línea de tiempo. No, eso es de dummy, como ya he dicho. Aquí lo vamos a hacer profesional, ¿vale? Que no cuesta tanto, de verdad. Y creedme que a la larga también supondrá un ahorro de tiempo. ¿Y cómo es eso? Pues para empezar tenemos que elegir qué queremos bajar. No lo quiero bajar todo, quiero bajar solo los fragmentos que me interesan. Para eso nos movemos aquí a través del clip. También tengo que decir una cosa y siempre lo repetiré. Usar el ratón es de cobardes. Así que todo lo que podamos hacer con el teclado, mejor. Sacamos la mano izquierda, la ponemos sobre el teclado y concretamente en el montaje, en cualquier software de edición, vamos a manejar 3 teclas básicas, que son la J, la K y la L. ¿Qué hacen esas teclas? Muy fácil. Al colocar o al abrir un clip aquí, la L da play. La K lo para y la J rebobina. Y de hecho, cuando buscamos un fragmento en nuestro clip, lo normal es movernos con la L y darle varias veces para que avance más rápido. A ver, que si sabemos dónde ir, nos movemos con el ratón y vamos a ese punto. O incluso si tenemos un minutaje, podemos, y esto también es muy útil, hacer un clip en nuestro contador y decirle quiero ir al minuto 1, segundo 10, frames 0. Veis que no he puesto 2 puntos, pero le da igual, a Premiere lo entiende. Eso es el minuto 1, segundo 10. Igual que si le pincho y le digo que es el minuto 2, segundo 15, frame 00, pues va ese fragmento. Pero insisto que nos movemos con el JKL buscando nuestro fragmento, ¿vale? ¿Por qué? Porque, y esto es, como edita un verdadero editor, lo que vamos a bajar al timeline es solo lo útil, ¿vale? Así que yo me voy buscando ese fragmento. Aquí no, me he equivocado. Busco el fragmento. Es más, voy a empezar, por ejemplo, con un saludo. Así que voy a bajar solo el saludo. Lo busco con el JKL. Y ahora, modo Pro. Lo que voy a bajar lo determina un punto de entrada y un punto de salida. ¿Cómo marcamos esos puntos? Con la tecla I, que curiosamente está encima del JKL, y ahí marco la entrada. Voy a, por ejemplo, empezar con un saludo. Ese no me gusta. Hola. Ese. ¿De acuerdo? Entonces, con el JKL busco ese fragmento. Hola. Un poquito antes. Y ahora, los que nos gusta la precisión, podemos incluso movernos con los cursores izquierda a derecha y avanzamos o retrocedemos fotogramas. Entonces, por ejemplo, quiero marcar aquí la entrada. Hola. Voy a marcar aquí la entrada. Hola. Y la salida. Quiero solo ese saludo. Con in y out podemos marcarlo. En alguno de los... También, importante y lo veremos a lo largo del vídeo, todas las funciones básicas de un software suelen tener funciones adicionales o funciones secundarias que se alcanzan con el control, el comando en el Mac.
Alt, mayúsculas. Por ejemplo, en el caso de la entrada y la salida, si yo quiero ir al punto que yo he marcado como entrada, está la mayúscula I y me voy al punto de entrada. Si quiero irme al punto de salida, puedo ir con el mayúsculas O y me voy al punto de salida. Pero bueno, voy a quedarme con ese punto de salida y quiero quedarme solo con el saludo. Entrada, hola, salida. Eso es lo que quiero bajar a mi timeline. Y ahora, ¿cómo lo bajo? Insisto, nada de hacer así, ¿vale? Eso se lo dejamos a los principiantes. ¿Cómo lo bajamos? Pues bien, hay dos formas de bajar al timeline, que son estos dos iconitos que vemos aquí. Uno lo llama insertar, otro sobreescribir. ¿De acuerdo? Y además, si os fijáis, indica qué atajos tiene. Sobreescribir es con el punto e insertar es con la coma. Que, de nuevo, curiosamente, y desde luego no es casualidad, están justo debajo del JKL. ¿Para qué? Todo lo podamos hacer sin mover la mano del teclado. Es decir, movernos, marcar entradas, marcar salidas y bajar a la línea de tiempo. Antes de explicar la diferencia entre insertar o sobreescribir, me voy a detener un momentito en la ventana del timeline que no hemos visto hasta ahora y os explicaré algunas de sus funciones. Para empezar, veremos que por defecto él nos ha creado al crear la secuencia nos ha creado varias pistas de vídeo y varias pistas de audio. Si nuestro montaje es sencillo, con una pista de vídeo nos sobra. Si queremos añadir títulos o grafismos, pues a lo mejor 2 o 3 pistas de vídeo. Las pistas de audio pues se suelen usar más de una. Suele estar la voz, luego a lo mejor usamos músicas, efectos y conviene utilizar varias pistas de audios para separarlas. ¿De acuerdo? Así que estas son. Siempre podemos añadir o quitarlas. Si pinchamos con el botón derecho sobre esta zona de aquí, libre, veremos que podemos agregar pista, eliminar pista o agregar pistas y eliminar pistas. Es decir, si yo le doy a agregar pista, me añade una más. Y si le doy a agregar pistas, me permite elegir cuántas pistas añado de vídeo o de audio y dónde. ¿Vale? Voy a borrar esta. Los ojos que aparecen aquí, la M de mutear y solo, lo veremos más adelante. Ahora lo que me interesa es, a la hora de descargar el vídeo, yo le tengo que decir antes de montar, primero, dónde va a bajar el vídeo, que va a ser donde esté este puntero, ¿vale? Salvo que haya marcado una entrada y una salida, eso ya lo veremos luego. Me voy a ir al comienzo del vídeo para que lo baje ahí. ¿Y en qué pista? Vemos que tenemos varias pistas, pues le tengo que decir a qué pista quiero que baje el vídeo y el audio. Como podemos ver, este vídeo tiene audio. ¿Por qué lo sé? Porque aquí a la izquierda aparece una pista de vídeo y contiene audio, una pista de audio. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, como he enseñado antes, abro una pista que no tiene audio, como podemos ver aquí en el icono, veremos que ahora aquí a la izquierda no me aparece ninguna pista de audio. Es decir, que lo que aparece aquí a la izquierda indica el material que tiene el vídeo que tengo en la ventana de origen. Lo vuelvo a abrir, por cierto, veis que la entrada y la salida no se ha movido. Sigue ahí. Así que yo esto le digo, me dice lo que tiene el origen y además a qué pista quiero que lo traiga. Por ejemplo, si lo bajo aquí ahora, me lo bajará a la pista 1 y a la de vídeo y a la pista 1 de audio. Pero si yo quiero bajarlo a la pista 2 de vídeo, lo puedo desplazar, ¿vale? Pero por otro lado, también tenemos aquí, vemos que podemos seleccionar y deseleccionar las pistas. Esto sencillamente es para que cualquier acción que haga afecte a las pistas que tengo seleccionadas. Lo digo porque si le digo que baje el vídeo a la pista 1 de vídeo y esta la tengo deseleccionada, no me bajará nada, porque no le tengo dicho que afecte a estas pistas. Esta selección de pistas tiene más funciones, por ejemplo, para copiar, pegar, para buscar, bueno, las iremos viendo poquito a poco. Pero en principio yo tengo preseleccionado, tengo configurado para que me baje el vídeo a esta pista de vídeo y el audio para esta pista de audio. Así que lo voy a bajar. ¿Cómo? De momento con el override, que es el punto, que es lo mismo que este botón. Insisto, el ratón es de cobardes. Yo le doy al punto, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? Me lo ha bajado. No lo veo. ¿Por qué? Porque tengo el zoom muy abierto en el timeline, que es otra de las opciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Que es esta barra de aquí, que nos permite hacer zoom al timeline. Ahora, de nuevo, usemos el ratón lo menos posible. Lo que hablaba antes de las funciones secundarias. Si usamos la tecla Alt combinada con la rueda del ratón, hacemos exactamente lo mismo. Movernos, ampliar o alejar
el timeline. ¿De acuerdo? Alt, rueda de ratón. Muy bien, como podéis ver, ha bajado este clip. Y de hecho ya lo podemos ver aquí. Y si me muevo por el timeline, veré que lo que ya estoy montando. Ahora, quiero añadir otra frase después de esta. Lo primero que hago es moverme al punto donde quiero bajarlo. ¿Cómo lo hago? Seleccionando el timeline, si le doy las teclas de arriba y abajo, me muevo por los diferentes cortes. Luego lo iremos viendo que cuando tengo diferentes clips bajados, las teclas de arriba y abajo son muy útiles. Así como las de izquierda a derecha para moverme fotograma adelante, fotograma atrás. Así que me voy al final del clip porque quiero añadir otro fragmento. Y aquí esto ya es montaje puro y duro. Por ejemplo, esto es una toma falsa. La busco la toma buena. Hola de nuevo. En algunos de... ¿Veis? Ahí. Mayúscula I para irme al punto de entrada. En algunos... Yo soy editor, ¿de acuerdo? Me gusta la precisión. Voy a ajustarlo exacto para que sea el momento en el que empiezo a hablar. Mayúscula sí. Y con el fotograma, las teclas, los cursores, ¿veis? Puedo buscar exactamente el fragmento en el que empiezo a hablar. Ahí. Pues marco aquí mi entrada. ¿Hasta dónde? En algunos de los vídeos que he colgado... Pues hasta aquí. Era otra toma falsa. En algunos de los vídeos que he colgado en YouTube, donde explico cómo usar el OBS para hacer clases a distancia, algunos que los han visto me han preguntado cómo realizaba efectos que aparecían en sus vídeos, zooms, textos, grafismos, y bien, he de reconocer que, a ver, he hecho trampa. Esos vídeos están editados. Tienen un proceso de postproducción detrás. Vale, hasta ahí. Eso es todo lo que quiero bajar, así que lo voy a bajar abajo. De nuevo, con el punto. Muy bien, esto ya va tomando forma. De nuevo, atajo del ratón para hacer zoom. Bien. Luego quitaremos ese silencio cuando veamos estas herramientas, que son bastante útiles. Eso ha sido con el punto, que es la herramienta de sobreescribir. Pero hay otra que es muy útil si aprendemos a manejarla, que es la de insertar. ¿Qué es lo que hace insertar? Realmente lo que hace es bajar el material que tengo en el origen aquí al timeline, pero donde lo baje va a partir lo que haya y separarlo y desplazarlo hacia la derecha. Un ejemplo. Yo tengo aquí el saludo. Hola. En algunos de los vídeos que he colgado en YouTube, donde explico... Y lo que quiero es que, se me ha ocurrido meter una claqueta ahí. Hola. Y hacer una claqueta. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es buscar esa claqueta, que por ejemplo la tengo, creo que tengo alguna aquí. De nuevo, busco el fragmento exacto. Voy incluso a recortar un poquito. Esto. Y eso. Por cierto, no lo he comentado antes, pero cuando marcamos entrada y salida, aquí a la derecha nos muestra cuánto dura el fragmento que hemos seleccionado de entrada y salida. En este caso, 20 frames, que es menos de un segundo. ¿Vale? Pero quiero insertarlo en este corte. ¿De acuerdo? Voy a hacer zoom para que lo veáis claramente. Si yo le doy a Overwrite, como he hecho hasta ahora, veréis que se va. Por cierto, he buscado ese punto con los cursores. Os he dicho que es muy útil movernos con los cursores arriba y abajo. Si quiero insertarlo en este fragmento, si lo hago con el Overwrite, es decir, con el sobreescribir, que es el punto, veréis que va a bajar aquí y va a machacar lo que hay debajo. ¿Veis? Lo ha machacado. A ver, un comando Z. Pero es que yo no quiero machacarlo, quiero que caiga aquí y desplace lo que hay a la derecha para no borrarlo. Entonces es el punto, que es el insert. Como podéis ver, ha caído y lo ha desplazado. ¿De acuerdo? Solo como ejemplo, vamos a suponer que este lo quiero bajar, pero no machacando, no en esta pista de audio. Pues como os había enseñado, como hemos visto antes, si yo el audio de ese clip lo muevo a la pista de audio 2 y hago lo mismo con el insert, veréis que ha caído aquí, pero a la otra pista de audio. Y ya vamos viendo cómo va quedando nuestro montaje. Ya está nuestro montaje y a partir de ahí veréis que es bastante versátil ir buscando los fragmentos que queremos montar
Voy a elegir algunos random. Bien, pero permitidme que para demostraros la verdadera... dejadme que para demostraros la verdadera utilidad de esta herramienta os hable de dos conceptos tremendamente importantes y superpoderosos en el cine. Hasta ahí. Bajar. en el montaje, Otro fragmento. el mismo momento en el que me estoy girando. ¿Para qué? Para que Bajar. Otro fragmento. el segundo concepto del que voy a hablar es menos conocido, pero que si aprendemos a usarlo, nuestros montajes van a ser maravillosos. Bajar. Y poco a poco, como podéis ver, vamos teniendo un montaje compuesto de múltiples clips, y ahí en el monitor de programa podemos ir viendo el resultado también con las teclas JKL. Si tenemos seleccionado el timeline o la ventana de programa, Bien, dejadme que para demostrar la verdadera utilidad de esta herramienta, e igual JKL podemos ir viéndola, importantes. y aquí nos va diciendo incluso la duración que tenemos. De esta forma podemos construir un esqueleto de nuestro montaje. Ahora es cuando entra la edición fina, y es la que vamos a ver en el siguiente capítulo con estas herramientas que vemos aquí.